buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de transferencia de masa 1 y en la tarde de hoy vamos a resolver algunos problemas prácticos, ¿verdad? Del uso de los coeficientes K tipo y F tipo. Cuando digo K tipo se incluyen los K minúscula y los K minúscula prime, que ya sabemos que los K minúscula prime los vamos a usar específicamente para casos en donde nos estén indicando que el proceso se da en contradifusión equimolar y no importa si es diluido o si es concentrado. Mientras K tipo, sin el prime, los vamos a usar en el caso de soluciones diluidas. Mientras que los F tipo, vamos a utilizarlo en los casos de soluciones concentradas. ¿Está bien? Así que entonces vamos a resolver el primero de los problemas para que ustedes vean, ¿verdad? Que no es complejo la situación, pero hay que tener cuidado al momento de leer el statement porque hay mucha información escondida en eso. Vamos entonces al problema número 1, que corresponde al ejemplo 2.1 del libro de la edición de la segunda edición. En este caso nos están diciendo que un oxigenador de sangre es usado para reemplazar el human lungs during open heart surgery. To improve oxygenator design, you are studying mass transfer of oxygen into water at 310 Kelvin. In one specific blood oxygenator. ¿Está bien? Así que nos están dando información acerca de la transferencia de masa de oxígeno en agua a 310 Kelvin. A partir de la literatura que habla acerca de correlaciones de coeficientes de transferencia de masa, se espera que el coeficiente basado en la diferencia de concentración de oxígeno en el agua, o sea que nos están hablando de concentración de oxígeno en el agua, diferencia de concentración de oxígeno en el agua. Así que cuando miro me están hablando diferencia de concentración de oxígeno, que le vamos a llamar el componente A, que está difundiendo en el agua, que el B, que no se evapora, así que por eso el NaB es igual a 0, no se está moviendo. Nos están hablando del K sub L, ¿verdad? Del K sub L, porque es el que está basado en gradientes de concentración de A, en este caso del oxígeno, en el agua. De hecho, el problema mismo nos dice, en agua es K sub L minúscula, es 3.3 por 10 a la menos 5 metros por segundo. Y tiene lógica, ¿verdad? Porque si concentración, por ejemplo, es kilomol por metro cúbico, al aplicarlo por ese coeficiente, K sub L, que es metros por segundo, pues ya sé que me va a dar kilomol metros cuadrados por segundo, que son las unidades de flux, ¿está bien? De A. Así que nos están dando el valor de K y nos dicen calcule el coeficiente de masa correspondiente, pero basado en el mole fraction of oxygen en el liquid. Mole fraction, ya no es concentration, que nos están pidiendo el K sub L, que es la constante o el coeficiente de difusividad, de convectivo de transferencia de masa, ojo que ya estamos en convectivo de transferencia de masa, es el K sub X. ¿Cuál es la relación? Pues yo sé, ¿verdad? De lo que discutimos en la teoría, que F es igual a K sub L por la media logarítmica de la concentración del agua, porque en este caso B sería el agua por la concentración total. Y también es igual a K sub L por la fracción media logarítmica. Ojo, esto es fracción media logarítmica de B. Y que son iguales a 1 porque es diluido. Acuérdense, la solubilidad de oxígeno en el agua a 310 Kelvin es bien baja. Así que no va a haber mucho oxígeno en el agua, así que esperamos que sea diluido. Por lo tanto, estas medias logarítmicas son iguales a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que K sub L por la concentración es igual a K sub X. Yo tengo K sub L porque me lo está dando
el statement del problema, necesito la concentración C total para entonces hallar el K sub X que me están pidiendo. Así de sencillo es, ¿verdad?, el problema. Hay oxígeno difundiendo en agua, B no se evapora, así que no hay flux de B es igual a 0 y K sub L es 3.3 por 10 a la menos 5 metros por segundo, que es dado por el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya nosotros sabemos que K sub X es igual a K sub L por C, como se indicó, ¿verdad?, en la diapositiva anterior. Vamos a hallar la concentración total. Para líquido, yo puedo decir que concentración es densidad sobre el peso molecular promedio. Como es prácticamente agua con poco oxígeno diluido en eso, pues vamos a usar el peso molecular de B, que es el peso molecular del agua, porque no hay casi oxígeno en esa mezcla o en esa solución. Así que sería el peso molecular de la densidad, perdón, del agua sobre el peso molecular del agua. A 310 Kelvin, la densidad del agua es 993 kilogramos por metro cúbico y lo dividimos entre el peso molecular, que es aproximadamente 18 kilogramos mol. Se cancelan los kilogramos y nos queda entonces kilomol que sube arriba por metro cúbico, que básicamente es de concentración molar, y eso nos da 55.2. Así que como ya yo tengo la concentración para hallar el K sub X, que era el que me preguntaban, pues simplemente multiplico ¿verdad? La fórmula me lo dice, multiplico el K sub L, que es dado por el problema, 3.3 por 10 a la menos 5 metros por segundo, por la concentración total, que es 55.2 kilomol por metros cúbicos. Eso me da 1.82 por 10 a la menos 3 kilomol metros cuadrados por segundo. Y está correcto porque yo sé que K sub X debe tener exactamente las mismas unidades de flux, porque la fracción, como es adimensional, pues la constante debe tener exactamente el coeficiente debe tener exactamente las unidades de flux para que tenga sentido esta ecuación. Así que ya ahí vieron, ¿verdad? El reto de este problema, ¿cuál era? Pues identificar lo que nos estaban dando. En este caso no era tan difícil porque el mismo problema ya nos decía K sub L. No necesariamente le van a decir explícitamente que es K sub L, pero le estaban diciendo que era el coeficiente basado on the oxygen concentration differences in the water. O sea, que estaban hablando de esta ecuación, la diferencia de concentraciones de oxígeno A, que le llamamos A, en el agua, que sería el componente B. Luego utilizamos las relaciones entre los coeficientes, y hay que saber que para diluidos las, ¿verdad?, medias logarítmicas de las fracciones tanto en el líquido como en el gas son iguales a 1, así que de allí sacábamos que K sub L por concentración era igual a K sub X, y eso lo usamos para hallar el K sub X que nos pedían, porque ¿cómo sé lo que nos pedían? Pues me decían, calcula el corresponding mass transfer coefficient based on the mole fraction of the oxygen in the liquid. ¿Cuál es esa? Mole fraction de oxygen en el líquido, la X para líquido. ¿Está bien? Así que me estaban pidiendo K sub X. Esto no es difícil, es simplemente un reto. Hay que leerlo bien para saber exactamente qué ecuación voy a usar o qué, ¿verdad?, relaciones entre los coeficientes voy a usar para poder determinar lo que me están pidiendo. Vamos al siguiente problema. El siguiente problema es el ejemplo 2, pero es el ejemplo 2.2. Mass transfer coefficient in a gas absorber. Dice, a gas absorber is used to remove ammonia from air by scrubbing the gas mixture with water at 300 Kelvin and 1 atmosphere, or ATM. At a certain point in the absorber, the ammonia mole fraction in the bulk, o sea, nos están diciendo lejos de la interfase en el bulk, ¿verdad?, es 0.8. While the corresponding interfacial ammonia gas phase, ¿cuál es el ammonia gas phase? Esta que usted ve aquí. Así que allí en ese punto 2, que lo llamo el punto 2, la fracción 0.732. Entonces sí tiene lógica, ¿verdad? Sí tiene sentido llamar Y1 y Y2 a este y poner entonces la fecha que hay, ¿verdad?, movimiento de un punto de mayor concentración a uno de menor concentración.
Entonces ese sería el flux de amonía, ¿verdad? Que se está absorbiendo en el agua. Obviamente una mezcla, ¿verdad? De amonía y aire. Y de esa mezcla de amonía y aire, obviamente el aire ¿verdad? No se absorbe fácilmente en el agua, así que NB es cero, básicamente es una película estancada de amonía y aire, donde la amonía sí es el que difunde de un punto de mayor concentración a uno de menor concentración. Así que usted no puede poner la flecha en esta dirección y poner punto 8 aquí y poner punto 73.2 aquí. Así que, ojo, esos pequeños detalles al final, un problema tan sencillo como este sale mal. Así que usted tiene que estar despierto y tener y darle sentido a lo que está colocando en el diagrama, ¿verdad? Que usted va a hacer. Que además nos dicen que el amount flux at a point is measured, o sea, ya nos están dando el flux NA y es 4.3 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado por segundo. Aquí nos están dando entonces el NA en un punto, ¿verdad?, específico dentro de este proceso. Desprecie la evaporación de agua, así que si le llamo AC al agua, pues tampoco hay evaporación, no se está, ¿verdad?, moviendo, o hay transferencia de agua por evaporación, no hay nada de eso. Dice, y la solubilidad de aire, que ya lo dije, el aire no se va a difundir o a transferir, mejor dicho, porque estamos hablando de convección, no se va a transferir al agua tampoco, así que cero. Calcule the mass transfer coefficient in the gas phase. In the gas phase. Mass transfer coefficient in the gas phase at that point in the equipment. Así que, o sea, en el punto donde se midió esto, que puede ser cualquier punto, ese no me importa, porque yo tengo Y1 y Y2 que están definidos, ¿verdad?, con valores. Si usted se da cuenta, yo no puedo decir que esto es un problema diluido, porque estamos hablando de 73 y 80%. Así que claramente estamos hablando de altas concentraciones, así que por eso debo utilizar las ecuaciones que tienen, ¿verdad?, los F mayúsculas, que son para casos de soluciones o mezclas concentradas. En este caso están hablando gas, así que debo elegir la primera. ¿Está bien? Así de sencillo esto. Despejamos, porque eso es lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Calcula el mass transfer coefficient in the gas phase. Así que yo voy a despejar para FG. Cogemos la ecuación y despejamos para FG y obtenemos que es el flux de A, que es dado por el problema, sobre el logaritmo natural de 1 menos Y2, que es dado por el problema, entre 1 menos Y1, que es dado por el problema, reemplazo valores y obtengo el mass transfer coefficient in the gas phase que me estaban pidiendo. Ojo, el libro dice por 10 a la menos 4, pero yo lo he hecho varias veces y me da a la menos 3, así que por favor verifique, porque es a la menos 3. ¿Saben? El libro tiene algunos errores sencillos y hay que estar, ¿verdad?, pendientes de eso. Vamos entonces entonces ya vieron qué pasa aquí. Pues toda la información que me da el statement del problema, yo tengo que tener la certeza y la seguridad de qué tipo de coeficiente yo voy a trabajar, entonces qué tipo de ecuación yo voy a elegir. ¿Está bien? No puedo elegir esta porque no me están hablando del líquido, me están diciendo el mass transfer coefficient in the gas phase. ¿Está bien? Vamos al último. Mass transfer coefficient in the packed bed distillation. This is a problem number 2.3, page 96, de la versión segunda del libro de Benítez. Entonces nos dicen, a packed bed distillation column is used to para separar de manera adiabática una mezcla de metanol y agua a una presión total de una atmósfera. O sea, ya nos están dando que la presión es una atmósfera. Nos dicen que metanol es el componente más volátil de los dos y difunde desde el líquido hacia el vapor, porque se evapora el más volátil. Entonces, del líquido al vapor difunde metanol, que le llamé A. Mientras que el agua difunde en la manera opuesta. Entonces, el agua difunde acá, porque ahora estamos hablando de destilación. En la destilación realmente ocurre una separación, pues el más volátil se va a la fase vapor y el más pesado, ¿verdad?,
se absorbe en la fase líquida. ¿Bien? Es como una condensación realmente. Y entonces así yo voy separando la mezcla porque el más volátil se va a ir a la fase vapor, el más pesado va a ir a la fase líquida. Realmente eso es una separación, eso lo va a ver en Mass Transfer 2, diseñemos torres de destilación. Lo importante aquí es que dice que asumamos que el calor latente de vaporización para ambos componentes es similar. Eso es bien típico del método de McCabe-Steele, que usted lo va a ver en Mass Transfer 2. Y eso lo que quiere decir es que hay una contradifusión equimolar, porque si tienen el mismo calor latente de vaporización, pues se van a evaporar y a condensar el otro en la misma, ¿verdad? En el mismo rate, pero en direcciones contrarias. Y ahí nos están diciendo equimolar en contradifusión. At a point in the column, the mass transfer coefficient is estimated as 1.62 times 10 to minus 5 kilomol metros cuadrados segundos kilopascales. ¿Está bien? Ojo, miren. No nos están diciendo qué tipo de K es, pero ya yo sé, si tiene kilopascal, tiene que ser esta, porque el kilopascal es el que va a cancelar la unidad de presión aquí, así que me están dando el KG prima. Por las unidades ya yo puedo sacar qué tipo de KG me están dando, ¿está bien? ¿Qué tipo de KG me están dando? The gas phase methanol mole fraction at the interface is 0.707 aquí en la interfase, mientras que en el bulk, siempre el bulk que es lejos de la interfase es 0.656, así que sí tiene sentido esta flecha, ¿verdad? Hay una difusión de mayor a menor fracción. Entonces nos dicen que calculemos el flujo de metanol, o sea que nos piden el NA, el flujo de metanol, el flux, mejor dicho, no el flujo, flux. Tiene que estar en qué, en kilomol, metro cuadrado, segundo o cualquier otra unidad dependiendo del caso, pero es masa, área, tiempo. Entonces recordemos, ¿verdad? De toda esta información que nos están dando, primero sé que es el KG, pero yo lo que tengo son fracciones. Así que me tocaría trabajar con este tipo de ecuación para hallar el flux con fracciones. Pero tengo el K. ¿Cómo relaciono el KG' con el KY'? ¿Por qué son primas? Porque es equimolar en contradifusión. No me importa si es concentrado, porque las K' aplican tanto para concentrados como para diluidos, pero es en contradifusión equimolar. ¿Está bien? Así que vamos a buscar esa relación. Yo sé que KY' es igual a KG' por P. Yo tengo la presión total, que una atmósfera, ¿verdad? Una atmósfera. Y tengo KG está en kilopascales, así que una atmósfera tengo que pasarla a kilopascal para multiplicar KG por P y que me dé entonces el KX. Aquí está, KY es igual a KG es igual a KG' por la presión total. KG' es dado 1.62 por 10 a la menos 5 kilomol metro cuadrado segundo kilopascal, lo multiplico por la presión total, que es una atmósfera, que equivale a 101.3 kilopascales, se van kilopascales y me quedan unidades kilomol metro cuadrado segundo que equivalen a las de flux. Entonces eso me da 1.64 por 10 a la menos 3 kilomol metro cuadrado por segundo. Entonces ahora sí utilizo la ecuación de flux de A, que es el que me están pidiendo, con el K sub Y y obviamente la diferencia de fracciones en el punto 1 y en el punto, ¿verdad? 2. Reemplazo valores, KY es 1.64 por 10 a la menos 3 kilos por metro cuadrado segundo, por la diferencia entre punto 707 y punto 656. Eso me da un flux de metanol de 8.37, déjamelo sin, a la menos 5 kilomol metro cuadrado segundo, que era lo que me estaba pidiendo el problema. Así que vimos tres problemas diferentes sencillos, en donde realmente una vez usted ya sepa, ¿verdad?, distinguir qué tipo de coeficientes le están dando, cuál le están pidiendo,
qué conversiones de unidades tiene que hacer y qué rango entre los coeficientes tiene que buscar, pues es bien sencillo el resto porque es simplemente reemplazar. Así que hay que estar atento a todo lo que nos dice el statement del problema para seleccionar de una manera adecuada la ecuación de todas las que están disponibles y también ¿verdad? El coeficiente ¿verdad? Adecuado para el tipo de problema que nos están dando. Ahora vamos entonces a pasar a otra parte del el capítulo número 2, que estamos hablando de transferencia de masa convectiva. Y ahora viene algo bien interesante. Me voy a adelantar un poco como para darle un background y como, ¿verdad? Que usted pueda entender hacia dónde vamos a llegar. Pues resulta que las ecuaciones de transferencia de masa son bien limitadas, especialmente las las transferencias de masa convectiva, ¿verdad? Porque ya estamos en el capítulo 2, convectivo. Son bien limitadas, ¿está bien? Cuando comparamos, ¿verdad? Las ecuaciones disponibles de heat transfer convectivo. O sea, hay más de heat transfer convectivo que de mass transfer convectivo. Así que lo que nosotros vamos a hacer es, ok, si este problema de mass transfer tiene la misma geometría y es bien similar a este problema de heat transfer convectivo y yo tengo ecuaciones de heat convectivo, ¿verdad? De heat transfer convectivo bajo la misma geometría. Cuando hablo de geometrías, por ejemplo, transferencia de masa en un tubo cilíndrico o una esfera que cae o transferencia de masa sobre un flat plate. Esas geometrías también se dan en heat transfer convectivo. Así que si usted ya tiene las ecuaciones de heat transfer convectivo en esa geometría, puede robárselas y transformarlas en ecuaciones de transferencia de masa convectivo. Una vez, ¿cómo vamos a hacer esa transformación? Esa transformación la vamos a hacer a través de los números adimensionales que son análogos. Así que ya usted escuchó números adimensionales. Así que por eso vamos a hablar de análisis dimensional. Y para eso vamos a utilizar el método de Buckingham. ¿Está bien? Así que en el análisis dimensional, como les dije, la mayoría de las situaciones de mass transfer envuelven flujo turbulento. En este caso estamos hablando de transferencia convectiva. No es posible, ¿verdad?, calcular la transferencia de masa, el coeficiente de transferencia de masa, meramente a partir de consideraciones teóricas. Así que debemos utilizar data experimental. Por lo tanto, esa data experimental está limitada, porque hay data experimental, pero bajo ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ¿verdad? Y un rango de las propiedades del fluido, cierta geometría. O sea, no hay data experimental para cualquier caso. Entonces, es necesario usar, ¿verdad?, el conocimiento de otros procesos de transporte, como lo son el transporte de calor. Todo eso se los acabo de decir ahora. Vamos a robarnos ecuaciones de heat transfer convectivo. Vamos a convertir en ecuaciones de mass transfer convectivo usando pues, los números adimensionales que son equivalentes. Hay números adimensionales que tienen su equivalencia en heat transfer y en mass transfer. ¿Está bien? Así que, pero ¿para qué sirven los números adimensionales? Prácticamente cuando nosotros tenemos un problema que tiene muchas variables, muchas incógnitas, nosotros las podemos agrupar en números adimensionales para disminuir, ¿verdad?, el número de variables con respecto a las variables originales. ¿Está bien? Y esa agrupación de números adimensionales le podemos dar un significado físico. Así que el método de Buckingham, ¿verdad?, es un método de análisis dimensional que sirve para predecir el número de parámetros o de números adimensionales que, ¿verdad?, pueden correlacionar data experimental. Ciertas dimensiones deben ser establecidas como fundamentales, ¿verdad?, y deben ser expresadas en términos de estas, ¿verdad?, unidades fundamentales.
Por ejemplo, unidades fundamentales para nosotros van a ser longitud, tiempo y masa. Y hay entonces otras que dependen de esas unidades fundamentales. Por ejemplo, área es longitud al cuadrado, volumen, longitud al cubo, velocidad, longitud sobre tiempo, longitud sobre tiempo, o aceleración, longitud sobre tiempo al cuadrado, o densidad, masa, que está aquí como fundamental, sobre L al cuadrado, L que es fundamental. Así que ya vieron que hay tres para nosotros dimensiones fundamentales y otras, ¿verdad? Unidades pueden expresarse por combinando esas dimensiones fundamentales. Explicado de una manera sencilla, cuando usted tiene una ecuación, 1, 2, 3 términos, todos estos términos tienen que tener las mismas unidades para que esa ecuación sea equivalente, ¿verdad? Usted no puede sumar peras más manzanas más igual a cocos, no. Si todo es metro, 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 metro más metro, da metro. Así que si usted coge toda esa ecuación que tiene metro y la divide entre metros, pues obtiene números adimensionales porque se cancelan las unidades. ¿Está bien? Así que más o menos eso es una idea, ¿verdad? De lo que serían los números adimensionales en las ecuaciones. ¿Está bien? Con el conocimiento del el significado físico de estos términos en la ecuación, nosotros podemos, ¿verdad?, darle al número dimensional un significado, y eso lo vamos a hacer cuando obtengamos números adimensionales en el problema que vamos a resolver en el video inmediatamente, ¿verdad?, que le sigue a esta presentación. Este método de Buckingham es un método que es muy útil, especialmente cuando no hay ecuaciones diferenciales que gobiernen o que describan el evento que queremos, ¿verdad?, trabajar. El método de Buckingham, básicamente, ¿verdad?, y a lo mejor se nos va a parecer complicado, pero cuando vea un problema resuelto va a ver lo sencillo que es esto. Para ese método, primero tenemos que listar todas las variables que son importantes y que describen el problema. Segundo, determinar el número de parámetros adimensionales, ¿verdad?, en el cual las variables básicas o originales se pueden combinar. Así que ahí es donde viene el teorema de Buckingham Pi Theorem. Dice, el número de grupos adimensionales que salen de un problema en específico y, o sea, ese número de grupos adimensionales y que envuelve n variables es igual a n menos r, donde r es el rango de la matriz formada con las variables. O sea, usted va a formar una matriz dimensional con las variables y le va a dar el rango de esa matriz. Entonces, el número de grupos adimensionales que le van a salir de su problema va a ser igual al número de variables originales menos el rango de la matriz, ¿verdad?, dimensional que se formó con las variables originales. Parece un trabalengua, pero cuando vea el problema va a entender que es bien sencillo. ¿Está bien? La matriz dimensional es básicamente una matriz que se forma tabulando los exponentes de las dimensiones fundamentales, las cuales aparecen en cada variable envuelta en el problema. Bien sencillo, lo ve complicado, pero cuando lo vea haciendo va a ver lo sencillo que es. Vamos a recordar, ¿verdad?, de la clase de ¿cómo se llama esto? Álgebra lineal. Dice que el rango de una matriz es el número máximo de columnas o filas linealmente independientes. ¿Por qué dice columnas o filas? Porque por teorema matemático, si una matriz tiene tres filas totalmente independientes, pues inmediatamente tiene tres columnas totalmente independientes. O sea, el número de filas es igual al número de columnas independientes en una matriz. Por ejemplo, en este caso, la matriz A, el rango es 3 porque ninguna fila o ninguna columna se obtiene como resultado de operaciones matemáticas de otras dos. Todas son totalmente independientes. Por eso el rango es 3. Sin embargo, en la segunda, el rango es 2 porque hay una que no es linealmente independiente y es la fila número 3. La fila número 3 1, 2, 5, usted la puede obtener de la fila número 2, que es 3, 8, 9, menos 2 veces la fila 1.
2 veces la fila 1 sería 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4 y resta. 3 menos 2, 1. 1. 8 menos 6, 2. Y 9 menos 4, 5. Así que vio que la fila 3 no es lineal dependiente porque resultó de la operación de otras dos columnas. Así que usted no va a perder tiempo sacando esto a mano si no hay ninguna que dé o no dé, ¿verdad? Sea linealmente independiente o no. Para eso ya existen programas. De hecho, usted puede ir a esta página, meter la matriz y él le da lo de esa matriz. Y lo mete aquí. Vamos a suponer que el problema inicial tenía 8 variables y que el rango le dio 3, pues sería 8 menos 3, 5. Usted tiene que sacar 5 números dimensionales de su problema. Otra forma es que vaya a Matcat, escriba una matriz, usted sabe escribir una matriz en Matcat y luego le diga rank A igual a y él le da enseguida el rango de esa matriz. Esto no lo voy a hacer video porque es sencillamente fácil. Usted va a escribir el rank A igual a la matriz y luego rango de A igual a y eso le debe dar el número, ¿verdad?, del rango de esa matriz. El tercer paso es calcular el número de parámetros adimensionales. Así que si el rango de la matriz me da 3, yo voy a escoger 3 variables que son las core. Y dentro de esas 3 variables, ¿verdad?, debe aparecer longitud, masa y tiempo, que son las variables, ¿verdad?, las dimensiones básicas del problema que las definimos aquí. Dimensiones fundamentales. Así que no es que en cada una de esas 3 que usted escoja, por ejemplo, vamos a suponer que usted escogió de todas las variables que tenía el problema, escogió densidad, densidad tiene masa y longitud, ya van 2. Y escogió velocidad, que tiene longitud y tiempo, ¿verdad? Ahí está. Y escogió distancia, longitud. Pues entre las 3 está masa, longitud y tiempo. Ya esas 3 pueden ser las 3 variables core de su problema y esas 3 variables se tienen que repetir en todos los números adimensionales. ¿Está bien? Eso es prácticamente lo que está diciendo aquí. Sé que suena como un trabalengua, pero cuando resolvamos el primer ejemplo, usted se va a dar cuenta que es bien fácil. Así que los dejamos por hoy, ¿verdad? Aquí. En el siguiente video vamos a resolver todo este problema que es bien chévere. Vamos a sacar números adimensionales, relación entre ellos. Va a ver lo interesante que es este problema. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.